Con las motos de enduro en el barro te lo pasas como un niño. Es verdad que después tendrás que limpiarla a fondo y quitarte el barro de hasta las orejas. Todo el rato que estás metido en el barro, ¡buah!, te lo pasas increíblemente bien. Sin embargo, con la mayoría de motos trail y maxi trail, esta diversión se puede convertir en una auténtica pesadilla. La África ha petado. Sobredosis de barro. ¿Os acordáis de este momento? Ahora nos reímos, pero sin duda es una experiencia que es mejor evitar, porque la Africa Twin se quedó totalmente inmovilizada, lo que nos obligó a tomar medidas drásticas para poder salir de allí. Bueno, todo esto ya lo vimos en el capítulo que le dedicamos a la problemática del guardabarro bajo de la mayoría de las motos trail y maxi trail. Tras este episodio, varios compañeros nos plantearon una posible solución. Unas alzas que, montadas en el guardabarro delantero de la Africa Twin, consigue elevarlo 1 centímetro, centímetro y medio. Esta solución es realmente muy interesante, y ya que estos compañeros tuvieron la gentileza de mandarme el enlace para investigar un poco el tema, nos decidimos a comprarlo. Son unas alzas que vende AliExpress y por 15 euros, oye, pues es una solución realmente muy interesante. Y aquí las tenéis. El paquete está compuesto por 4 pletinas, 2 cortas y 2 largas, más 8 tornillos. Tienen buena pinta, pero sin embargo, ya en el momento que las saqué del paquete me di cuenta de por dónde nos iban a venir todos los problemas. Parece que va encajado a presión, parece que no está soldado. Desmontar el guardabarros y montar las alzas es realmente sencillo. Solo vas a necesitar una llave Allen. Para montar las alzas tienes que usar los 8 tornillos que te trae el paquete más los 4 tornillos originales del guardabarros de tu Africa Twin. Tras la instalación de las alzas nos confiamos, pensamos que la solución era muy buena y nos fuimos de ruta. Error. Es una auténtica hecatombe y es el motivo por el que estamos haciendo este vídeo, para que a nadie le pase lo que nos pasó a nosotros. Porque el gran problema de estas alzas es que la tuerca va enganchada, va encajada en la pletina que hace de alza. Entonces, cuando hay una pequeña carga de barro o simplemente la vibración de la ruta, una zona muy bacheada, la tuerca se desencaja de la alza. Y como el guardabarros está atornillado a esta alza, mejor dicho, a la alza no, a la tuerca de la alza, se queda totalmente loco. Es muy peligroso, así que tenéis que tener mucho cuidado. Solución. Hombre, a mí la solución de la alza me parecía muy buena, pero tal y como vienen no se pueden usar. Pensé que quizás soldándolo podíamos conseguir la dureza necesaria. Así que me puse manos a la obra. Lo primero que hice fue comprobar que se podía soldar bien la pieza. Ahora, con un poco de diplomacia, encajamos las tuercas y empezamos a soldar. Ceba bien el electrodo antes de empezar. Puntadas intensas pero cortas. Lo ideal en este caso habría sido soldar con TIG, pero yo no tengo el equipo, así que opté por el MMA. Es un proceso algo más delicado, pero se puede hacer. Una vez soldadas y montadas, ya os podéis meter en cualquier lado, que sabéis que al menos la tuerca no se va a desencajar de la pletina. Pero, amigos, seamos objetivos. Esto no es una solución definitiva. La realidad del guardabarro bajo de todas las motos es que, por mucho que lo levantes, si la carga de barro es suficiente, al final acaba bloqueando el neumático o reventando el guardabarros.
Ahora hemos venido aquí a una zona tranquila a grabar el vídeo y hay algo de barro, pero es poco lo que hay. Y sin embargo, ya lo estáis viendo que el guardabarros ha cogido ya bastante barro, ha acumulado bastante barro. Entonces, lo único que vais a conseguir con estas alzas es que la Africa Twin no sea la primera moto en quedarse tirada. Cuidado, que no es poco. Para un uso sin mucho carga de barro, las alzas son una solución. Yo personalmente, si tuviese esta moto, le montaría las alzas y el jugón ya las ha dejado fijas, porque te dan algo de margen. Pero si la carga de barro es mucho, olvídate. Como te metas en una zona muy complicada o poco complicada, pero muy extensa, el guardabarros va a petar. Ya os lo estoy diciendo, que como decía un amigo en Godafe, peta la África y peta la BMW y peta cualquier moto con guardabarros bajo por muchas alzas que les pongas. Bueno amigos, muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo episodio.